Sonora presenta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Tiempos, una semana más. Hace algunas semanas estuvo aquí nuestro amigo Julio César Saucedo, astrónomo, y nos habló de la historia del universo. Ahora toca hablar de la historia de la Tierra. Cuando yo era estudiante de geología, uno de mis maestros, el doctor Salas, decía que si la Tierra tuviera una vida, una duración de un año, 365 días, el ser humano hubiera aparecido en el último minuto del día 31 de diciembre de ese año de vida de la Tierra. Es decir, el ser humano tiene una relación de vida y de tiempo respecto a la Tierra infinitesimamente mucho más pequeña. Y bueno, para hablarnos de la Tierra y su comportamiento y su historia, me acompaña el doctor Efrén Pérez Segura, mi compañero de trabajo hace muchos años. Nunca me dio clases en la escuela, pero hemos sido amigos desde hace más de 35 años. Muchas gracias, Efrén, por aceptar, darte tiempo de venir. Siempre andas muy ocupado. Es asesor, consultor, profesor, investigador. No, pues al contrario, muchas gracias a ti, Nacho, por invitarme. Es un placer estar en este programa tan visto por los sonorenses y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que habría que preguntarte es, ¿qué edad tiene la Tierra? Por fortuna actualmente sabemos con bastante exactitud la edad de la Tierra, que no tiene nada que ver con la edad del universo, a propósito de tu invitado anterior, Julio Saucedo, colega mío de la universidad. Digamos que la astronomía es al universo lo que la geología es a la Tierra. Y en ese sentido, la edad de la Tierra es de aproximadamente algunos 4.500 y tantos millones de años, más o menos. Si consideramos la edad del hombre en relación con la edad de la Tierra, pues la edad del hombre podemos hablar de alrededor de 1 millón de años para hablar en términos globales. Entonces, cuando nosotros hablamos, los geólogos, de la edad de la Tierra o de la edad de las rocas, estamos hablando de billones de años. El tiempo de la Tierra obviamente es muy diferente al tiempo del ser humano, ¿no? La Tierra tiene su evolución, sus movimientos, es, digamos, un ente vivo. ¿Cómo está estructurada la Tierra y por qué es que tiene esa actividad permanente de movimiento, digamos? Sí, a propósito, hay un poema de Pablo Neruda que dice que no todo vive por fuera ni todo muere por dentro. Y entonces esto para decir que en efecto la Tierra vive por fuera y vive por dentro. La Tierra tiene una estructura, la Tierra no es homogénea. Los geólogos nos ocupamos más o menos de la historia de lo que algunos llaman la piel de la Tierra, la parte exterior de la Tierra. Los geofísicos son más pretenciosos. Para los geofísicos su tema de interés es desde la superficie hasta el centro de la Tierra y desde la superficie de la Tierra hasta la estratosfera. Nosotros los geólogos no somos más modestos, nos ocupamos de la piel de la Tierra. Ah, mira, ahí estamos viendo una imagen. ¿Y cuál es la piel de la Tierra? Bueno, digamos, la piel de la Tierra son los primeros 20 kilómetros a partir de la superficie. Digamos que si nosotros midiéramos desde la superficie hasta el centro de la Tierra, tendríamos que contar alrededor de 5.800 kilómetros más o menos, en los cuales los geofísicos nos han enseñado que el centro de la Tierra es un núcleo sólido compuesto de metal y que la parte, digamos, entre el núcleo y la corteza de la Tierra existe una zona que se conoce como manto y más abajo del manto, que es donde tenemos material, digamos, en estado de fusión, como la lava de los volcanes, por ejemplo. Casi líquido. Casi líquido. Entonces, la Tierra en esta dinámica, en su superficie se manifiestan una serie de fenómenos que ocurren al interior de la Tierra, más abajo de la corteza. La capa esa que te refieres, la piel de la corteza.
Así es, de tal suerte, digamos que la parte superior de la Tierra, que se conoce como litosfera, es un cuerpo que se comporta para fines prácticos como algo rígido, como algo duro, y en donde esta litosfera, que incluye continentes, digamos, se mueven unas placas en relación con otras, y por lo tanto, en algunas regiones de la Tierra, estas placas tectónicas... A ver, ¿pero qué son esas placas? Estas placas tectónicas son cuerpos rígidos que se mueven unos con relación a los otros en la parte exterior de la Tierra, en esos últimos 80, 100 kilómetros. Es como, digamos que es como una naranja y la cáscara es la corteza, y la corteza o la cáscara está, digamos, craquelada. Vamos a decirlo de esa manera. Entonces, el hecho de que la parte exterior rígida se mueva en relación unas con otras, significa que en algunas partes la corteza se consume y en otras partes la corteza se genera. Y en otras partes hay movimientos en donde no hay ni consumo ni generación de corteza. Y entramos a la parte difícil. ¿Pero de cuándo acá el ser humano se dio cuenta de eso? Antes, ¿cómo veía el ser humano la Tierra? Bueno, a mediados del siglo pasado, digamos que hacia los años 1960, en los años 60, irrumpió en la ciencia de la Tierra el paradigma sobre el cual actualmente se mueven las ciencias de la Tierra, que es la tectónica global o la tectónica eso que de la vemos Tierra. En esa imagen. Que es más o menos lo que vemos aquí. La Tierra está compuesta en su parte externa, en la litosfera, por aproximadamente 8 grandes placas. En los bordes de esas grandes placas, la característica es de que en algunos lugares, por ejemplo en la cordillera del medio del Atlántico, hay material volcánico que está emergiendo bajo el Atlántico. Digamos que está naciendo. Que está subiendo y que se enfría en el piso oceánico. Que viene de ese manto. De ese manto en donde el material pétreo está en estado de fusión. En otras partes, por ejemplo, como en el Pacífico, como en América del Sur, o incluso, bueno, desde México, desde Puerto Vallarta hasta la Patagonia. Allá Chile, todo aquello. Hay una zona en donde una placa, la placa Pacífico o la placa Nazca, se hunde bajo América del Sur. ¿Están chocando las dos? Están chocando las placas, una se consume bajo la otra, y en esas zonas en donde las placas chocan es justamente donde nacen los sismos. En la medida que los sismos nacen a mayor profundidad, son mucho más destructivos y se extienden a mayor distancia del lugar donde nacen. A ver. Entonces, todo esto tiene relación con la tectónica de placas. Tiene relación, pues, la cuestión de los sismos, tiene relación con el material volcánico que se genera y que vuelve a salir a superficie en forma de volcanes. Y bueno, tiene relación con una serie de fenómenos geológicos que se relacionan con sedimentos en las cuencas, con la manera como las rocas se pliegan o se rompen en la corteza superficial, e incluso tienen relación con los lugares en donde se encuentran los yacimientos minerales. Bueno, vamos a ir por partes porque es demasiado esto. A ver, y el tiempo, otra vez el tiempo de la Tierra. Dices que en Chile, por ejemplo, ya sabemos que en Chile hay muchos sismos. Una placa se hunde bajo la otra, pero sí. ¿Cuál es el tiempo? Porque la gente se quiere imaginar, pues. Digamos que ¿a qué velocidad? La arquitectura de la Tierra actual viene a partir de hace unos 200 y tantos millones de años, que es cuando existía un solo supercontinente llamado Pangea, y desde entonces, bueno, se han ido separando las placas. Entonces, ahí está, mira. Estamos hablando de que la Pangea cuando se rompe da lugar a todos los continentes que conocemos ahora, a partir de, bueno, lo que antes se llamó una deriva continental. Como si fueran unas islas que se empezaron a separar y formarse continentes independientes. Con una dinámica particular que conocemos ahora, de choques, de separaciones y de deslizamientos. Muy bien, entonces, sismos. Pues el ser humano ha visto muchos sismos en esos un millón o 50,000 o 20,000 años que tiene observando la Tierra como ser civilizado. Todo viene de adentro y es energía que emerge de adentro. Es energía que se libera a partir de estos movimientos que existen entre las placas.
Dicho de alguna manera, los sismos son benévolos porque permiten liberar una energía que de otra manera fuera mucho más destructiva de lo que se conoce. Catastrófica. Totalmente. Como ya sucedió alguna vez en la historia de la Tierra. Aquí mismo en nuestro país, en la Ciudad de México, en los sismos del 85. No, todavía más antes. Alguna explosión que fue mucho más que los sismos. En la sí, historia por de la supuesto. Tierra, En la historia de que la no Tierra están conocemos. registradas. Se registrada, por ejemplo, la erupción en Pompeya, pues, del Vesubio. Hay multitud de datos de sismos y de volcanes, pues, que se relacionan con la edad del hombre. Por desgracia, solo conocemos lo que se ha registrado en la historia, ¿verdad? Que el ser humano lo ha registrado. Pero entonces, ¿es imposible predecir hasta ahora que va a haber un sismo? Es prácticamente imposible porque las ondas sísmicas se te trasladan a una velocidad muy rápida como para alcanzar nosotros a... Vengan de donde vengan, de la profundidad. Así es. Por ejemplo, ahí en el Chile se está metiendo. ¿A qué velocidad se estará metiendo? ¿Se estará perdiendo e introduciendo? Bueno, es variable, pero las velocidades se dan más o menos en centímetros por año. Digamos que en una zona de subducción la velocidad puede ser, no sé, entre 1 y 8 centímetros por año. En una zona de separación de continente, por ejemplo, el Golfo de California, que es un océano naciente, se separa a una velocidad de 2 a 4 centímetros por año. Imperceptible para el ser humano. Aparentemente. Pero existe actualmente la tecnología para medir directamente ese tipo de separación. Ahorita ya llegamos a Sonora y el Golfo, pero vamos a hablar de eso en el siguiente tramo. Ahora, el vulcanismo, este vulcanismo que vemos como en Hawái, por ejemplo, que es una zona muy volcánica, reciente y permanente, ahí está emergiendo, material volcánico. Material volcánico, manto, pues está naciendo corteza. Uh-huh. ¿Eso es reciente? Eso es reciente y también existen regiones en donde es histórico. Por ejemplo, digamos entre 90 y 40 millones de años, todo el noroeste de México, podemos decir que existió un gran cinturón de rocas que provenían de material volcánico. Bueno, de eso no nos dimos cuenta nunca ni los sonorenses ni los seres humanos, no. pero estás aquí. Los dinosaurios sí se dieron cuenta. Estás aquí para que expliques, porque luego ya ves cómo la gente habla del cambio climático, de las grandes tragedias y que se va a acabar el mundo. La Tierra ha vivido un montón de eventos catastróficos para nosotros. Para la Tierra es lo más natural, ¿no? Sí. En su historia. Así es. Pero el problema somos nosotros en la corteza terrestre. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto y regresamos para seguir con este tema, pero ya vamos a hablar de Sonora y el Golfo de California. Continuamos hablando de la Tierra y su comportamiento. Antes de hablar del Golfo de California, Efraín, hay regiones en la Tierra donde la manifestación de los fenómenos de la Tierra no son tan evidentes como los grandes continentes, que son un poco más estables, ¿no? Sí. No hay volcanes, no hay sismos. Aparentemente, digamos que no son tan importantes como en las zonas en donde las placas colisionan. Sí, hay regiones mucho más estables que otras, por ejemplo. Rusia. Bueno, como el propio cratón norteamericano, si nosotros vamos al Cañón de Colorado, por ejemplo, podemos ver toda la columna geológica desde el Paleozoico, desde que las primeras rocas donde hay manifestaciones de vida hasta las rocas más recientes, prácticamente horizontales. Quiere decir que es una región altamente estable. Y bueno, lo que ocurre es que son regiones de la Tierra en donde los continentes están sumamente enraizados. Uh-huh. Entonces, no se manifiestan todos esos movimientos sísmicos de la misma manera que en zonas en donde la corteza continental se hace más delgada o está colisionando con otra. ¿Y cómo nacieron estos grandes cordilleras montañosas como los Apalaches y todas estas en esa parte y en el propio México?
Bueno, básicamente podríamos hablar de dos tipos de cordilleras. Un tipo de cordillera, digamos, mesoceánica, que nace en el fondo de los océanos, en la mitad de los océanos, por material muy joven, prácticamente primigenio, que viene del interior de la Tierra y que vamos a decir son cordilleras sin gran historia. Y hay cordilleras como por ejemplo en el noroeste de México o en lo que tú dices en los Apalaches, en donde las placas colisionan y entonces las rocas se pliegan. Pero eso sucedió hace muchos millones de años. ¿Sí? Las Rocallosas, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur, los Andes. Así es. Y en Francia también las grandes cadenas. Los Alpes, la cadena alpina. En México, ¿cuáles son las zonas inestables, geológicamente hablando, en todos los sentidos? Digamos, desde el punto de vista más inestable, podemos hablar de toda esta región de colisión de placas a partir de Puerto Vallarta hacia el sur de México. Por eso Acapulco casi siempre vienen... Acapulco, curiosamente, es una zona relativamente estable y los geólogos, los geofísicos no saben muy bien por qué. Pero, por ejemplo, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, son zonas sumamente inestables, o sea, donde hay una cantidad de sismos de alta intensidad. En la medida que el sismo nace a mayor profundidad, se puede extender más. Por ejemplo, la mayor parte de los sismos que se registran en la Ciudad de México nacen en las costas del Pacífico. Siempre. ¿Sí? Aquí en Sonora, por ejemplo, muy frecuentemente escuchamos nosotros que hubo algunos sismos. En realidad son sismos de muy baja intensidad, porque son microsismos que nacen en el Golfo de California, la mayor parte. A ver, ¿cómo nació el Golfo de California o la península de Baja California? Es también un enigma para los geólogos, pero bueno, más o menos lo que se admite es que esta parte del continente se separa del continente, digamos, de México, del territorio mexicano. Aproximadamente hace 12 millones de años existió lo que se le llamó el Protogolfo de California, es decir, la primera incursión de agua por una depresión tectónica en esta región, pero digamos la separación real de la península del continente se da hace 2 millones de años, aunque hay sedimentos registrados desde hace 12 millones de años hasta la actualidad en las costas de Baja California y en las costas de Sonora. Por ejemplo, en Santa Rosalía, Baja California, los yacimientos de cobre del Boleo, que actualmente están iniciando producción, son yacimientos que se formaron hace unos 6 millones de años. Sí, pero joven. Se está desplazando transversalmente, no se está yendo para allá, para el Sí, Pacífico. justamente el sistema de San Andrés, que es el que pasa por el Golfo de California, son esas zonas en donde no hay ni destrucción de corteza ni generación de corteza. Es un desplazamiento, digamos, a rumbo, que puede ser así uno o respecto a otro. Bueno, hay un poco de magmatismo, pero no de las dimensiones que hay en las cordilleras mesoceánicas. Entonces, para fines prácticos no hay ni generación ni destrucción de corteza. ¿Pero qué está provocando ese movimiento? Bueno, está provocando una, vamos a decirle, oceanización del Golfo. Quiere decir que en algún momento, dentro de muchos millones de años, la península estará desplazada. Va a terminar muy yéndose. Pero también produce ciertos sismos, ¿no? Sí, pero de muy baja intensidad. El 1890 y tantos. El sismo de 1887 que destruyó la iglesia de Bacá de Huachi, por ejemplo, y que fue detectado hasta Mazatlán. Hasta la Ciudad de México. Hasta la Ciudad de México. Hasta la Ciudad de México se registró. Es un sismo relacionado a un fallamiento muy reciente que es lo que se conoce como la falla de Pitaycachi, que pasa por allá, por aquella región del noreste de Sonora. O sea, fue un sismo... Pero fue algo muy localizado, que es una falla de tipo normal. Pero qué gran falla como para provocar un sismo de ese tamaño. Bueno, cualquier accidente de ese tipo es capaz de producir daños considerables y sobre todo cuando hay poblaciones. Bueno, ahora sí, explícanos qué es la falla de San Andrés y dónde empieza y dónde termina. El sistema de fallas de San Andrés es lo que se conoce como un sistema transformante, es decir, es un sistema lateral que pasa, pues, vamos a decir, en términos prácticos en Estados Unidos por San Francisco y que se viene hasta el Golfo de California. No es una sola falla, es un sistema de fallas. ¿Sí? Y en ese sistema de fallas hay un poco de generación de material ígneo que emerge,
más o menos perpendicular a esa falla. Por eso San Francisco, Los Ángeles, Mexicali, San Ruiz de Colorado Así es. tienen alto sismo. Pero si llegamos hasta Hermosillo, no hay esa intensidad sismológica en Hermosillo, ¿no? De ese sistema. No, porque son sismos que se generan a muy poca profundidad. Por lo tanto, digamos, no llegan demasiado lejos, o si llegan lejos son pues amortiguados rápidamente. Pero ya hubo uno que destruyó San Francisco en buena parte. Siglo pasado también. No, sí, por supuesto. Claro que son sismos que pueden ser tan intensos y tan peligrosos como cualquier otro, sobre todo en zonas altamente pobladas, que fue la causa. Además, la causa principal de los problemas con los sismos son los daños materiales o las muertes, pero es todo lo que lleva consigo eso. Es decir, se rompen las tuberías de gas, entonces hay incendios, hay la energía eléctrica, hay incendios, hay una serie de cosas. Entonces hay una serie de daños colaterales que es lo que produce el cambio climático. La Tierra ha sufrido cambios climáticos, las glaciaciones, por ejemplo, desde siempre. Y otros fenómenos. Sí, así es. Digamos, hablar uno sobre si existe o no el cambio climático, yo no me atrevería a decir que no existe, obviamente, ¿verdad? Porque corro el riesgo de que los científicos me linchen también. Sí, porque te preguntaría, ¿y las glaciaciones que fueron? Sí, por supuesto. Acabaron con siempre ha habido cambio global, siempre ha habido cambio global. La Tierra ha sufrido eso. Exactamente. Entonces, obviamente que el hombre no ha ayudado tampoco a eso, sobre todo la civilización. ¿Ha podido incidir tanto el ser humano sobre la Tierra que pueda adelantar un poquito esos fenómenos que son exclusivos de ella? Decir que no sería impolíticamente correcto, y además yo no soy especialista de cambio global. Entonces es mejor decir que obviamente que se ha influido, pero también hay muchos datos que nos dicen que existe mucha actividad relacionada con el hombre que aparentemente no influye en el cambio global y que sin embargo es sumamente importante. Por ejemplo, la ganadería. ¿Te refieres al pasto? Pues me refiero a los rumiantes. ¿Y por qué? Bueno, por la gran generación de gases también. O sea, no es nada más, son las grandes ciudades, en efecto, son los vehículos, y obviamente que no estamos haciendo las cosas correctamente. Se necesitan regular muchas cosas, pero mientras la actividad económica, mientras la sociedad económica siga afincando su desarrollo en el petróleo, que por lo visto va a durar bastantes años. ¿Y qué me dices de la minería? Y sobre todo esta minería... Todo lo que diga podrá ser utilizado en mi contra, depende de cómo lo diga. Sobre la minería hay muchos mitos. Hay muchos mitos. Por ejemplo, es cierto que todas las actividades extractivas tienen problemas de contaminación, en efecto. Pero en realidad todas las actividades económicas del hombre lo tienen. ¿Sí? ¿Qué hace la industria turística? Colonial se depredó los bosques para alimentar de leña a los 2 veces motores. En Europa se acabaron los bosques después de la Revolución Industrial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y aquí también? Pues ni qué decir. Los palofierros se acabaron en la época colonial alimentando a las minas. Bueno, para decirte que en realidad la actividad minera pues es una actividad económica como cualquier otra. Es una actividad de un sistema capitalista. Y todos sabemos lo que significa el sistema capitalista. Entonces no solo es la actividad minera, es la actividad industrial, es la actividad turística, es la agricultura altamente intensiva. Entonces, decía el doctor Salas que la Tierra es como un elefante y que la corteza era la piel del elefante y que el ser humano era como un mosquito que vivía en la piel de ese elefante. Que si el elefante se sacudía poquito, pues le causaba una desgracia al pobre animalito. Vivimos el ser humano a expensas de este ente que se mueve, que vive, que todos los días, tú sabes, que se está activo. Claro. Sí, lo que es cierto es que el ser humano pues tiene una sola casa. Nuestra casa es la Tierra, nuestra casa es nuestro sistema y es responsabilidad de todos nosotros pues cuidar esto para el futuro de la humanidad. Ahora, sin embargo,
no todos tenemos la misma responsabilidad, ¿verdad? No, pues claro que no. No. ¿Crees tú que es posible que de pronto haya una enorme etapa de vulcanismo como el que hubo aquí hace 20 millones de años, que dio lugar al Pinacate, por ejemplo, y todas estas rocas volcánicas negras que vemos en Moctezuma, en Guaymas, en Empalme? O también que puede haber un enorme sismo y que acabe con la humanidad. Con la humanidad no, pero con grandes regiones sí. Sí. El vulcanismo, por ejemplo, hay muchos datos de vulcanismo, digamos, histórico. Todo lo que está registrado por el hombre que hizo erupción es posible que se ponga en acción. Por ejemplo, Don Goyo, el Popo. En cualquier momento Sí. puede hacerlo, ¿no? Claro. Sismos también, si fueran realmente predecibles los sismos, pues los países desarrollados no sufrieran esas consecuencias, ¿verdad? Los tsunamis, son una novedad los tsunamis. No, tampoco son una novedad. Pero nunca habíamos oído eso del tsunami. Ahora se puso de moda desde este tsunami que hace 6 años o algo así. Ese es producto también de un maremoto. Sí, claro, porque obviamente que lo que se conoce es lo que digamos produce más daños o es más novedoso, ¿verdad? Si a partir de un volcán o de un sismo mueren 10,000 gentes, es una novedad. Si hay un volcán de la misma intensidad en una parte no habitada, pues nadie se da cuenta, ¿verdad? El Pinacate, por ejemplo, en Sonora, pues son volcanes que tuvieron actividad hace menos de 50,000 años, hace menos de 100,000 años. ¿Sí? Aunque son volcanes poco destructivos, ¿sí? Por su, no puedo hablar de esto, pero por su estructura volcánica, por su tipo de magma, entonces no son tan peligrosos como un volcán de tipo Peleano, por ejemplo, como el que destruyó una de las islas pequeñas en el Atlántico, ¿no? ¿Qué es eso que estamos viendo en la imagen, Efren? Este es algo anecdótico. Esta es la bota de Cortés. Esta es la pepita de oro más grande que se ha encontrado en el continente americano. Esta pepita pesa más de 12 kilogramos de oro y se descubrió en Caborca, en la región de Caborca, hace más o menos en 1987, 88, 89, no recuerdo bien. Y esta pepita está en algún museo en Estados Unidos. ¿Sí? Obviamente que vale mucho como mineral, vale mucho más como espécimen. Esta pepita se descubrió con un detector de metales. La encontró un gambusino. Como siempre, primitivo. Así es. Que dicen que los gambusinos son los que encuentran las grandes minas. Los geólogos nomás van a ver ya que la descubrió el gambusino. También cobran los geólogos. Pues, a ver, quitamos esa imagen para despedirnos. Bueno. Pues muchas gracias, Efren, por esta breve conversación. Esperemos que nos puedas acompañar para hablar de casos particulares de esta tierra en la que vivimos y que tanto nos preocupa lo que esté pasando con ella. Nos vemos la próxima semana con otro tema igual o más interesante que este. Muchas gracias. Muchas gracias, Patina.